En el espejo de las verdades, si nos miramos fijamente, el cristal nos devuelve el reflejo de la persona que estamos destinados a ser. La vida es un aprendizaje continuo que prosigue incluso después de nuestra partida. En nuestros descendientes, próximas generaciones que cogerán nuestra pizca de sabiduría y con un poco de suerte, la volverán más rica al mezclarla con sus propias enseñanzas y experiencias. Todos tenemos un destino que cumplir. A veces es tan visible como la luna llena sobre un cielo sin estrellas, y en ocasiones se vuelve esquivo como las palabras que se susurran en medio de un huracán. Pero el destino, a veces caprichoso, aunque siempre comprometido, al final encuentra el modo de terminar saliendo a flote, cerrando círculos, uniendo pasado y presente, llevándonos de la mano, revelándonos las enseñanzas no escritas de nuestros ancestros y pidiéndonos, con dulzura, que las honremos, convirtiéndonos en dignos herederos de aquellos que nos precedieron. It's a different way with a different name. It could be the same, but I'm not sure if we're living in a similar place. Unstable words and the weapons ready. Let's start again. Seems like under a place underneath your creed. Your rules are becoming an obsession of your drowned brain. No place to go, no place to go with your pathetic game. Oh Lord, listen, here comes the storm. And oh Lord, listen, here comes the storm. Para parir a mi padre, iba para Canarias en el año 22. Se adelanta el parto y se acuesta mi abuela y nace el otro varón, que era mi padre. Pero, por desgracia, todos piensan cuando él nace que nació muerto. Y cuando él se va a retirar, tropieza con la mesita y se mueve el niño, muchacho. Se movió mi papá. Tenía libra y media. Y con libra y media duró 82 años. Y él nace en Canarias, en Guía, en una cueva de una familia muy pobre. Eran 5 hermanos. Y bueno, su padre una noche lo despierta y le dice: en silencio, vamos para Cuba, no te puedes despedir de tu mamá ni de tus hermanos. Y vinieron conjuntamente con un primo, con Juan, que bueno, tenía 9 años el primo y 7, Agustín. Yo la familia de Vilaflor, yo nunca los había visto. Fue en el año 2005, mi primer viaje a Canarias, por un concurso que gano de literatura de mujeres. Ellos llegan y yo estoy, imagínate, en la parte de acá, ya para hablar. Y ellos están allí mirándome y nos conocemos, pero es como un reencuentro de que nos conocíamos. Yo pienso que el drago es el símbolo del amor a la tierra donde tú vienes y de la pertenencia. Tú nunca pierdes el amor a la tierra de donde tú naces. Tú siempre perteneces a un lugar, aunque estés en mucho. Hay un lugar que es tuyo, por derecho propio. Me gustaría un día estar delante de un drago. Y del día que esté delante de un drago, te aseguro que voy a llorar mucho porque, no sé, los he soñado. Esas raíces, esa historia de todo, uno construye la de uno, pero es porque tuvo otra, es porque viene de algo, porque hay una raíz, porque hay un tronco. Y yo digo a veces que hay un tronco y no somos las ramas de ese tronco. Eso es lo que me motiva, ¿no? A que no se pierda la historia ni de mi abuelo ni de ninguna de mi familia. El destino a veces juega malas pasadas. Es lo que le sucedió a la familia de Henry, procedente de Canarias, pero afincada desde hace casi un siglo en Alacranes, en la provincia de Matanzas. Una decisión que no se correspondía con sus deseos. Llega abuelo
con su esposa, mi abuela y 3 hijos. Y mi abuelo, en ese mundo de la siembra de frutos menores y la transportación de la caña de azúcar hacia los transbordadores y demás, va acumulando un dinero y ya cuando tiene aproximadamente como 9 años de estar en el asentamiento, tiene dinero suficiente para irse para Canarias. O sea que ese era su sueño, el sueño de tu sueño abuelo era sentarse en Canarias con su finca en Canarias y vivir, que sus hijos todos se educaran allí y demás. En esa ida que la hacen el año 22, va para Canarias con la familia porque ya tiene dinero suficiente. Para comprarse esa finca en Puerto de la... Para comprarse esa finca cuando le giren el dinero, pero no le mandan el dinero. Y entonces él se indigna. Y viene a buscar el dinero. Sale para acá, para Cuba, y llegó aquí a Alacranes. Tremendo. O sea, él claro, venía indignado. Sí, porque eran 25,000 pesos. Llega el problema de los bancos que desaparecen. Desaparece el dinero, desaparecen los fondos, de las vacas gordas se pasa a las vacas flacas y está en crisis todo. Y esa persona que le debe el dinero, lo que le da es propiedades para ir cubriendo los 25,000 pesos. La deuda que se la devuelve en especias, pero eso de alguna manera enraiza. Ahí es el problema. Todavía la familia más. Ahí es el problema. ¿Qué hace abuelo? Manda a buscar a mi abuela. Y entonces vienen para acá. Y entonces, a partir de ese momento, ¿cómo es la vida de la familia? Porque él quiere siempre regresar, o sea, esa es su idea. ¿De regresar a Canarias? Sí. Hasta en el momento de su muerte. Hasta en el momento de su muerte me lo manifestó. Que quería volver. Y que él pedía que su espíritu fuera para allá. El padre de Henry no pudo nacer en Canarias, pero al menos escapó a un destino que a punto estuvo de teñirse de tragedia. Tu abuela tenía la ilusión de que su hijo naciera en Canarias. Era un sueño que ella siempre de tener sus hijos en Canarias, pero tratando de reunir el dinero suficiente, tuvo otros aquí antes de mi padre. Pero ya, para parir a mi padre, sí, iba para Canarias en el año 22. Se adelanta el parto, porque mi rebaló en la cocina y tuvo que parirlo. Reciben al niño y el niño de lo más bien, con todas las cosas que le tenían preparado al niño. ¿Qué pasa? Porque empezó como a sangrar y se acuesta mi abuela y nace el otro varón, que era mi padre. Claro, que yo estaba embarazada de gemelos y no lo sabía. Y nace pero por desgracia todos piensan cuando él nace que nació muerto. Ay, Dios. Porque no respiraban, pero bueno, envuelven al niño y mandan a buscar a mi tío Manuel para hacer el ataúd. El ataúd. Y cuando él se va a retirar, tropieza con la mesita y se mueve el niño, muchacho. Se movió mi papá. Y dice, oye, pero está vivo, ¿cómo? Y ahí empieza todo el corre-corre, que el niño iba, el niño. Bueno, y ahí tenía libra y media. Y con libra y media duró 82 años. Y tuvo 3 hijos. El isleño. El isleño. Tu padre. Mi padre. Celebremos con música que estamos en Matanzas, la Atenas de Cuba. El sobrenombre no obedece a ningún capricho, sino que la ciudad se lo ha ganado a pulso gracias a su apuesta por las artes y la cultura. Algo a lo que no es ajena ni su orquesta sinfónica ni el Teatro Sauto. Considerado el tercer mejor teatro del mundo en acústica natural, tras la Scala de Milán y la Ópera de París. Igualmente, resulta imprescindible visitar las Galerías Lolo, lugar de encuentro y aprendizaje de ceramistas y pintores, en donde localizamos a Manuel, un artista que rinde homenaje en sus obras a sus antepasados isleños. Campesino que yo pinto es el isleño o el pichón de isleño, como le decían, ¿no? Que es ese que conocí allí, no hay otro. Me despido de Manuel y continúo mi recorrido, que me lleva desde el Callejón de las Tradiciones hasta la Catedral de Matanza. Que yo me voy pa' Matanza, ciudad de luz y añoranza.
Así es Matanzas, tierra unida a Canarias desde el mismo día de su nacimiento. Matanzas se fundó el 12 de octubre de 1693. Precisamente por una orden del rey de España se mandó a traer 30 familias de Islas Canarias que llegaron a esta ciudad para ser los primeros fundadores de la misma. Cada uno de ellos venía con sus familiares y a cada uno de ellos se le daba un terreno de los 38 lotes que se habían establecido en la ciudad para repartir. Las familias canarias que fundaron Matanzas estaban también seleccionadas por su proceder. Habían carpinteros, albañiles, ebanistas, herreros, agricultores y muchos de ellos eran incluso soldados. Por tanto, en el equilibrio de las familias estaba el equilibrio social, económico y político. La huella canaria en Matanzas está fundamentada en la cocina. O sea, ellos nos dejaron una gran cantidad de platos, recetas de sus tradiciones, pero también nos dejaron tradiciones de cultivo, tradiciones emblemáticas como, digamos, la adoración de la Virgen de la Candelaria, que tiene su centro fundamental como una de las más importantes manifestaciones culturales religiosas del país en el pueblo de Ceibamocha, que allí es donde se celebra esa gran fiesta a la Virgen de la Candelaria. Siento curiosidad por las palabras de Leonel, así que decido visitar Ceibamocha, donde compruebo que no exageraba. El amor que se siente en este pueblo por la Virgen de la Candelaria es inmenso, no solo el 2 de febrero, día de su festividad, sino durante todo el año. La importancia que tiene la Virgen de la Candelaria para nuestro pueblo es que es la primera Virgen que trajeron a nuestra parroquia de Islas Canarias. La Virgen vino en una, la que tenemos aquí, la imagen, vino en una goleta, lo trajo la familia de los Mauriños. Eran genuinamente canarios. Son días muy alegres, todo el pueblo, todo el país completo, inclusive de otros países, vienen a venerarla. Algunos venían caminando de grandes distancias y venían y entraban a la iglesia arrastrándose hasta la Virgen y le traían distintos amuletos que le traían por la dolencia que les curó. El templo se llena, ella se arregla, se estrena un traje todos los días, todos los años, se le manda a hacer su ropa. Este año precisamente tenía su cara, su rostro alegre, la miramos y parecía que estaba riéndose. Alegría verdadera y compartida por toda la población. Y es que no debemos olvidar que por las venas de gran parte de los habitantes de Ceibamocha corre sangre canaria. Aquí en Mocha sí hay muchos descendientes de canarios. Desde los primeros pobladores de Mocha eran canarios. Y se dedicaban a la siembra del maní. De ahí del famoso turrón canario o isleño. Yo estoy muy orgulloso de ser descendiente de canarios. Y no descendiente por uno, ya le digo, no es uno. En mi familia es completamente isleña. Esa herencia isleña es mi familia. Ese turrón canario al que se hacía mención es solo una de las múltiples influencias gastronómicas canarias que han quedado arraigadas en Matanzas. Pero hoy, en vez de rememorar algunas de estas recetas, elijo ser sorprendida por el plato estrella de uno de los mejores restaurantes matanceros, el Bucán. Para elaborar la espada Bucán se necesitan 120 gramos de dado de pechuga de pollo, 120 gramos de cerdo, sal, pimienta, piña, ají, cebolla y para la salsa 100 gramos de demi-glace, mayonesa, una cucharadita de ajo, vino tinto y champiñones. El primer paso es salpimentar la carne, después se ensaltan 2 dados variados, puede ser primero el pollo, después el cerdo, se le pone un dado de ají, uno de cebolla y así sucesivamente. Después la ponemos al fuego, a la plancha, con un poquito de aceite de oliva, se le puede echar un poquito de limón. Emplatamos la espada o la brocheta en una tabla y le colocamos un tazón de salsa de milá y uno de alioli y así concluimos la elaboración de la espada Bucán. Ha sido un agradable paréntesis, pero aún me quedan muchas cosas que averiguar sobre la historia de Matanzas.
auténtico fortín que cuenta con una plaza de la Vigía y con el fuerte El Morrillo y el castillo de San Severino como líneas de defensa. Más aún, hasta el propio nombre de la ciudad tiene detrás una curiosa historia. Matanzas pasa por primera vez a la historia en 1510, mucho antes de su fundación. Es en ese momento cuando una partida de españoles viene hasta el mismo centro de lo que futuramente sería la ciudad, donde se encontraba el poblado aborigen de Yucayo. Y allí le piden a los aborígenes que los crucen la bahía para encontrarse con el padre Fray Bartolomé de las Casas, que venía en la conquista del país junto con Diego Velázquez. Los aborígenes acceden, pero cuando están en el centro de la bahía, ahogan a los españoles, se los lanzan de las canoas y los ahogan. Es el momento en que Diego Velázquez le cuenta al rey de España que en un lugar llamado de La Matanza han muerto unos castellanos. A partir de ahí, los cartógrafos y los marineros, que eran los que ponían nombres prácticamente de todos los lugares geográficos de la época, le ponen a la bahía de La Matanzas. La Habana está solo a 100 kilómetros de Matanzas y nuestra bahía es una gran bahía que además en este momento estaba siendo utilizada por las potencias extranjeras y enemigas de España para el corso, la piratería y el contrabando. Y entonces el temor de la corona era que si alguna potencia extranjera se hacía fuerte en la bahía y en el lugar que estaba despoblado, entonces podía marchar rápidamente a La Habana, que era la capital de la isla en este momento, que todavía no estaba construida su muralla, y entonces atacar La Habana y tomar el enclave habanero. Y entonces Matanzas surge como una ciudad guarnición. O sea, lo primero que se hace aquí es el castillo. Dentro del castillo de San Severino se encuentra el Museo de la Ruta del Esclavo, lo que nos indica la importancia que, por desgracia, tuvo esta lamentable práctica en la historia de Matanzas. Cuando se da la revolución de esclavizados en Haití y se destruye la economía azucarera de ese país, rápidamente se va a poblar esta zona de ingenios azucareros, de grandes plantaciones y también de grandes cantidades de hombres esclavizados, que eran la mano de obra fundamental y casi única de esta industria. Esto entonces hace que Matanzas sea en el siglo XIX, hacia 1860, el emporio azucarero cubano, pero también el centro esclavista más importante de la isla. Hubo un hacendado azucarero, Julián Alfonso, dueño del ingenio Triunvirato, descendiente de canarios, o sea, sus raíces están en Canarias. Ellos llegaron, los primeros miembros de la familia no tenían riquezas, era una familia que llegó con pocos recursos, que se enriqueció con el tráfico de esclavos y que después fueron de las más acaudaladas familias cubanas. Hay que decir que estaban de acuerdo con abolir la esclavitud, darle otro estatus a ese hombre que vive en condiciones de esclavo. Pese a los esfuerzos de Julián Alfonso y de otros muchos defensores de las libertades civiles, la esclavitud no desapareció en Cuba hasta 1886. Al igual que ocurrió con los canarios, los esclavos de origen africano también trajeron a Matanzas sus propias tradiciones que han persistido en el tiempo, como la santería y la religión yoruba. La religión yoruba aquí en Cuba nace en Matanzas porque a raíz de la trata negrera que empezaron a traer negro africano como fuerza de trabajo, donde empezaron a hacerse subastas de distintas ventas de negro. Entonces los ricos, la gente más pudiente de la parte occidental, iban a la subasta esa y ellos compraron a la etnia yoruba y lo asentaron aquí a la provincia occidental en Matanzas, y aquí los negros en sus barracones y cabildo y eso empezaron a desarrollar y a practicar su creencia de allá que ellos practicaban en el África. Los yoruba creen en dioses que representan elementos de la naturaleza y en sus bailes rinden homenaje a estas divinidades, los orishas. Cada bailarín representa un orisha diferente y cada orisha tiene una encomienda diferente en sus manifestaciones. Changó en los yoruba, santo, muy fuerte, domina los truenos, pero también a la vez muy sensual, santo, capaz de dominar a cualquier orisha en su mundo, en su momento,
fue quien hizo el matrimonio perfecto con la calidad del cobre, pero no por eso dejó de hacer vida matrimonial con cada y una de las orichas mujeres. No hay mejor forma de terminar el recorrido por la historia de Matanzas que en su archivo histórico provincial. No solo porque en su interior se encuentran las actas capitulares de su fundación e información sobre sus primeros habitantes canarios, sino, sobre todo, porque su encargada, Graciela, también está muy ligada a Canarias, no solo por linaje, sino también por las casualidades del destino. Mi bisabuelo era canario. Desde que yo era niña y visitaba a mis abuelos, se hablaba del isleño. A mi abuelo, precisamente, Rafael Orama, le decían el isleño. Y bueno, de ahí precisamente viene todo ese amor por las Islas Canarias. Y bueno, no solamente eso, sino que el destino quiso también que años después mi madre se casa en un segundo matrimonio con Agustín Bolaños Castellano, natural de Canarias. Y él nace en Canarias, en Guía, en una cueva de una familia muy pobre. Eran 5 hermanos. Y bueno, su padre una noche lo despierta y le dice: en silencio, vamos para Cuba y no te puedes despedir de tu mamá ni de tus hermanos. Ay, Dios. Y vinieron conjuntamente con un primo, con Juan, que bueno, tenían 9 años el primo y 7, Agustín. El padre, pasados los años, regresa a Canarias y le propone regresar. Su madre vivía todavía allá con los otros hermanos, pero ellos ya estaban enamoraditos, estaban jovencitos, ya eran mozos, como ellos me decían, y bueno, no quisieron regresar ninguno de los 2 primos, y hicieron su familia aquí, y ya después en viuda, y bueno, conoció a mi mamá, que era divorciada de mi padre, y ahí bueno, se enamoraron, un matrimonio mayor, se casaron, un matrimonio muy sencillo, muy familiar, pero muy bonito. Él decía siempre que estando en Cuba recordaba, se sentía cubano. Dice, llega un momento en que yo me siento como cubano, porque yo desde mi niñez estoy aquí, pero extraño mucho lo mío. Y entonces las cartas allá con ellos, bueno, se fue espaciando. Llegó un momento en que ya dejó de saber de su familia. Y pasado precisamente años, en el año 1992, es que un hermano viene a Cuba en unas vacaciones y entonces, bueno, él ahí indagando, pues dio con mi casa. ¡Qué bonito! Y se apareció un buen día en mi casa y ahí, bueno, él se identificó, se abrazaron, imagínense, muy, muy emocionante. Y él le dijo, allá tienes toda una familia esperando por ti. Y le dijo, ¿tú no quisieras ir a visitar Canarias? Le dijo, pero claro, ¿cómo no voy a querer ir a Canarias? De nuevo, y bueno, ahí surge una invitación de la familia y bueno, él va con mi madre. Y bueno, aquello allá fue un recibimiento muy emocionante, Graciela contaba cómo Agustín, su padrastro, llegó a Cuba junto a su primo Juan, pues el destino ha querido que la familia de este primo también viva en Matanzas, de modo que visitó a Isela, la hija de Juan, para conocer a esa otra parte de la historia. Ay, Isela, el destino cómo marcó la vida de tus padres. Así mismo, mi papá vino de Islas Canarias y después se comprometió con mi mamá, que era hija de canario, que era del mismo lugar, de la Santa María de Guía. ¿Los dos venían del mismo pueblo? Sí, del mismo pueblo. ¿Y se conocieron aquí en Cuba? Aquí en Cuba. Isela, ¿cómo se conocen tus padres? Bueno, se conocían, en el campo se visitan las personas, y mi papá, como tenía que trabajar en cualquier parte que hubiera trabajo, pues estaba trabajando en la finca de mi abuelo. Y entonces ahí es donde se conocieron, en la finca de mi abuelo. Pero estaban destinados el uno para el otro, Bueno, ¿no? parece, porque se llevaron muchos años. Mi mamá cumplió 50 años de casada con mi padre. Y entre los dos formaron esta familia, sí, en la que se vivían todavía muchas tradiciones. Parece que eso se le quedó prendido en su mente, ¿no? Que él era la Virgen de la Candelaria de allá de Islas Canarias, porque él siempre lo llevaba. Todos los meses, todos los años lo llevaba. Ahora íbamos a la procesión y nos quedábamos ahí en la misa de la Candelaria en Mocha. ¿Y tu padre nunca deseó volver otra vez a Canarias? No, el pobre no podía, ¿con qué iba a ir? La abuela tenía 2 hijos y la mujer, ¿cómo iba a ir si eso valía carísimo? Yo se lo decía, papi, ¿por qué tú no ibas? Me decía, muchacho, eso cuesta mucho. ¿Pero él, tú crees que le hubiera gustado volver? Bueno, claro, a lo mejor le había gustado, lo que pasa es que no podía. Todo el mundo quería su lugar de nacimiento. Tu padre se viene, con muy chiquitito, se viene a Cuba, pero él dejó familia en Canarias. Sí, al hermano. A un hermano. Él siempre decía que su hermano Manuel. ¿Y cómo tu padre descubre el paradero de su hermano allá? Por mediación de una familia que también tenían familias allá en las Islas Canarias. Y esa señora vino aquí a Cuba, a la ciudad, al pueblo donde nosotros vivíamos. Y entonces mi mamá ya escribió allá, y mediación de mi madre pudimos conectar con el hermano. ¿Tu madre era la que escribía las cartas? Sí, mi madre. De tu padre.
Sí, mi papá no sabía mucho. Mi papá, acuérdate que vino y estaba pobre, no se podía ir a la escuela ni nada de eso, él vino solo. ¿Y qué contaban esas cartas? ¿De qué hablaban? Bueno, de cómo estaba la familia, que cuántos hijos teníamos, que le mandara fotos, que la familia, que algún día se podrá encontrar de nuevo, que quisiera poder venir, pero que ellos son mayores, que no pueden venir, que va a ver si la hija puede venir. Y la hija vino. La hija vino en el año 95, la hija más chiquita que se llama Hilda. Esa vino con su esposo y bueno, lo pasaron 15 días aquí con nosotros. ¿Cómo se recibían esas cartas? ¿Con qué emoción se recibían? Con mucha alegría, claro, porque eso era de la familia, que no teníamos tanta familia, porque por parte de papi no teníamos familia, era por parte de mi madre nada más. Y entonces se leía la carta 1, 2, 3 veces. Ay, qué bonito. Claro, eso es muy bonito. Y se emocionaba, me imagino, en tu casa. Sí, sí, yo también me emociono cuando las leo ahora, por eso yo no las leo mucho, porque si no lloro. Y no estoy para estar llorando ahora, con lo vieja que estoy. Pero mira, llorar de emoción está bonito. Sí, está llorar bien. de alegría. Sí, pero yo las leo cuando nadie me está viendo, para que no vean que yo lloro. Canarios obligados a emigrar a Matanzas, pero que nunca olvidaron sus raíces isleñas, esperando pacientemente el momento para contar sus historias, esas llenas de melancolía y cariño por la tierra que les vio nacer. Y ahora, siglos después, aquí estoy yo, conociéndolas, interiorizándolas. ¿Estaba destinada a hacer este viaje? ¿Nos vinculó una fuerza tan grande que ni siquiera el tiempo o la distancia puede hacerlas desaparecer? Pienso en ello mientras paseo por las calles, atenta a la vida en Matanzas. Y así, sumida en mis pensamientos, es como llego al estadio de béisbol. El béisbol para los cubanos no es solo un deporte, es parte de su cultura, de su identidad. Una forma de vida en la que, como no podría ser menos, los canarios también logramos colarnos gracias a dos jugadores, Connie Marrero y Alfredo Cabrera. Conrado Marrero, para nosotros, vamos a decirlo en español, en castellano, es descendiente de canarios, precisamente de la zona de Sagua la Grande, cercana aquí a la provincia de Matanzas. Fue uno de los lanzadores, porque él ocupaba la posición de lanzador, que más victorias obtuvo en el béisbol cubano de todos los tiempos. Llegó a debutar en Grandes Ligas con 39 años y fue considerado el novato con más edad en debutar en Grandes Ligas norteamericanas, con 39 años. O sea que ya era una figura consagrada en el béisbol cubano y fue firmado por un equipo de Grandes Ligas, los Senadores del Washington, y jugó pelota profesional. Alfredo el Pájaro Cabrera jugó en la Liga Profesional Cubana con el equipo Almendares en los años 20 del siglo pasado. Fue una destacadísima figura también, incluso después que su labor también no solamente fue como beisbolista, como pelotero, sino su labor también fue de captación. Salía a los territorios, a las provincias, en busca de talentos. Y en caso de que no les parezca suficiente conexión, esperen a descubrir qué actividad se desarrollaba en este estadio Palmar de Junco antes de que se comenzara a jugar al béisbol. En este sitio no solamente se ha jugado béisbol, en este sitio mucho antes también se practicó la lucha canaria. Y es precisamente el lugar donde primero se creó un reglamento por escrito de la lucha canaria. Los canarios triunfaron no solo en el béisbol, sino en todas las disciplinas, entre ellas el periodismo. Prueba de ello es el importante papel que dos isleños tuvieron en el periódico La Aurora de Matanzas. El periódico La Aurora es un periódico que se fundó el 2 de septiembre del año 1828 y agrupó a toda una serie de intelectuales, de personas ilustradas de la época que tenían intereses económicos fuertes en Matanzas y deseaban, a partir de este periódico, darlos a conocer. Francisco Guerra Betancourt es un canario que llega a Matanzas en 1826 y colabora con el periódico La Aurora. Fue uno de los principales redactores, escribe artículos muy polémicos, va a estar constantemente defendiendo desde las páginas de La Aurora a los habitantes de las Islas Canarias, y precisamente ahí va a estar su mérito. Más adelante, en la segunda mitad del siglo XIX, sobre la década del 60, llega Ernesto Lecuona, que es el otro canario que colaboró con La Aurora. Ernesto Lecuona dirigió el periódico La Aurora a partir del año 1883. Años anteriores lo que se dedicaba era a precisamente colaborar y hacer escritos como periodista.
Sí, como pueden imaginar, el Ernesto Lecuona, periodista, era el padre del famoso pianista del mismo nombre, un genial músico con sangre isleña que nunca olvidó la tierra de sus ancestros. Es quizás el compositor dentro de la pianística cubana más prolífero, pero también de los más importantes y quizás el más conocido internacionalmente. Él era hijo de canarios y aunque él desarrolló toda su vida, o casi toda su vida musical y profesional en Cuba, porque viajó muchísimo, él al final, por decisión personal, va a vivir a España, en este caso en Canarias, y muere allá, y su decisión es quedarse allá, que sus restos queden allá y descansar allí también. A la hora de interpretar no es muy fácil, que digamos, tiene bastantes complicaciones de tipo técnico, porque Lecuona era un hombre que era un pianista muy, bueno, era increíble, con una mano tremenda, pero con una facilidad para tocar, con una técnica impresionante, y entonces las cosas que quizás para él resultaban muy fáciles, para nosotros el resto de los mortales no lo es. Leo Brouwer está emparentado con Lecuona, o sea que parece que la genialidad, por lo menos en la música, el sentido musical que viene en la sangre, le viene por esa parte. El destino quiso que la familia Lecuona fuera bendecida con un gran talento musical. Pero no es solo Leo Brouwer. Su abuela, Ernestina Lecuona, hermana de Ernesto, fue también una importante compositora y pianista. 3 grandes artistas, emparentados y de ascendencia canaria, escribiendo páginas de oro en la historia de la música. Hablando de escribir, me gustaría presentarles a los responsables de Ediciones Vigía, que aún confecciona sus libros artesanalmente, a mano. El principio de la editorial fue volver a incorporar al discurso del libro el papel de embalar y las cajas de cartón que contienen, no sé, refrescos, galletas, cerveza, pero nosotros las reutilizamos haciendo las cubiertas. El diseñador hace un dibujo y trae una propuesta, y entonces nosotros luego, ya aquí como artesanos, vamos pintando cada uno, rasgándolo a mano, recortándolo, depende de la complejidad del diseño. En este caso es un sobre impreso en este papel que se llama craft. Nosotros fuimos pintando cada una de las letras con pintura blanca para los 200. Entre su amplio catálogo se encuentra un libro que me interesa especialmente, El Drago del Abuelo. El Drago del Abuelo es lo que sería en principio, es decir, ese viaje que la familia de Loreley dio desde Islas Canarias a llegar a Cuba, y cómo esa familia se asentó, pero sobre principios que son los recuerdos que trajeron desde ese otro lado aquí, desde ese cruzar del mar, pero llevando los recuerdos, las comidas. Ella es Loreley, la autora del libro. Aunque nunca ha estado en Canarias, habla de las islas con el amor y el respeto de quien escuchó 1000 veces de niña numerosas historias de un lugar por el que siempre se ha sentido fascinada. Cuando el abuelo Pedro le daba por recordar su isla, me dice que todas las noches se sueña anclada en el Atlántico, esperando por él. Y sus ojos verde-azul, azul-verde, se pierden en el tiempo, porque yo creo que siempre hay un deseo de volver en aquellos que se van. El Drago del Abuelo. El Drago del Abuelo, pienso que era una deuda con toda mi familia canaria. Toda esa familia que vino en distintos siglos, pero que vino a quedarse y que vino a dejar. No solo a quedarse, sino a dejar su impronta, a dejar sus sueños, a dejar su forma de vivir. Pero háblame primero de tu abuelo Pedro, al que le dedicas el libro. Mi abuelo Pedro era un ser fabuloso. Mi abuelo Pedro era el hombre de la energía. Era un hombre de un carácter dulce y a la vez fuerte. Pero cuéntame, ¿por qué el drago? El drago porque a través de las leyendas que trajo mi abuela, su abuela y su bisabuela le contaban de este árbol, que era algo
tan canario como aquí decir una palma. Yo pienso que el drago es el símbolo del amor a la tierra donde tú vienes y de la pertenencia. Tú nunca pierdes el amor a la tierra de donde tú naces. Tú siempre perteneces a un lugar, aunque estés en muchos. Hay un lugar que es tuyo, por derecho propio. Es ese orgullo por algo que en apariencia puede que no sea tuyo, pero sí lo es. Porque viene por la sangre, viene por las raíces, viene por las historias, por las leyendas. Me gustaría un día estar delante de un drago. Y el día que esté delante de un drago, te aseguro que voy a llorar mucho porque, no sé, los he soñado. ¿El abuelo Pedro de dónde desciende? De La Gomera venía la familia del abuelo. De ese lugar donde dice, contaba él, que le contaban a él, fíjate, le cuento que te cuento, que las personas se mandan silbidos y se dan los mensajes. Claro. Porque están en esta distancia, no, tú no me oyes, pero yo con un silbido te estoy diciendo, no sé, un mensaje, que si esta noche vas a ir a comer o si mañana nos vamos a ver a la esquina. Eso debe ser un lugar fabuloso. Cuando yo hablo de eso, digo que es como si muchos pájaros estuvieran silbando todo el tiempo, porque silban los pájaros y silban las personas. ¿Por qué la necesidad de contar historias que tienen lugar en Canarias, que tienen su origen en Canarias? Quizás porque tú le escribes a los niños cubanos intencionadamente para que no se olviden de que alguna manera Canarias está ahí, que forma parte de la historia cubana, o por una necesidad tuya personal. Pienso que se mezclan las dos cosas. La intención de que el niño cubano conozca sus raíces, porque hay muchos niños cubanos que tienen esas raíces sin saberlo. Y por otro lado, la necesidad de no olvidar. Uno escribe para no olvidar. Uno escribe para que todo quede grabado, como en la roca. Ahí no se va a ir nunca, de la memoria de quien lo lea. Y siempre va a haber un agradecimiento por aquellos que se fueron, que ya no están a tu lado, pero que te están mirando por algún huequito y te están agradeciendo el que no los hayas dejado morir. Lorelei no solo escribe libros que se desarrollan en nuestro archipiélago, sino que también colabora con la Asociación Canaria de Matanzas, lugar que reúne un buen número de descendientes isleños de la provincia. La gente viene buscando una hermandad, una unión, conocer, compartir de lo que yo sé de mi abuelo, lo que el otro sabe de su papá, lo que se recuerda. La familia canaria mía, la descendencia canaria mía era por parte de mi abuelo, por parte de padre Carlos Suárez Montesino, que era de la isla de La Gomera. A mí me encanta venir a la Asociación Canaria, porque aquí me siento en familia, me siento bien, me comparto con todos los asociados, con la presidenta, con la organizadora, con este y con el otro. Además, yo soy la declamadora oficial de la Asociación Canaria. En cada actividad casi siempre digo un poema. Cuando vino mi abuela, trajo un poco de tierra española. Cuando se fue mi madre, llevó un poco de tierra cubana. Yo no guardaré conmigo ningún poco de patria. La quiero toda sobre mi tumba. La asociación rinde homenaje al pasado, pero también piensa en el futuro. De ahí que se haya creado un cuerpo de baile en el que las más pequeñas son las protagonistas. Hay un grupo con varias niñas que están rescatando el baile canario. Lo que más me gusta de los bailes canarios es hacer las trenzas porque da ánimo, es difícil, las personas se ponen, wow, la trenza esa, cómo lo hicieron, todas a la misma vez, corriendo. Nadie lo cree. Sombra del mundo, altar de mi tierra amada, hay nieve y sol en la cumbre de mi gran Canaria. Música, baile, poesía, recuerdos. La demostración evidente de que el amor por Canarias no conoce fronteras y que en la asociación todos llevan con orgullo su herencia isleña. Porque lo llevo en la sangre, porque esas son mis raíces, porque somos una familia, por la unión que tenemos, la unidad que tenemos todos en la Asociación Canaria.
Yo sí me siento canaria. Porque bueno, desde chiquita mi abuelo siempre me inculcó eso. Y también se lo he inculcado a mis hijos. Familia. Esa es la clave, la respuesta, la meta. Algo que sabe muy bien Caridad, una descendiente de canarios que aún recuerda con infinito cariño la figura de su padre. Para ti, Caridad, ¿qué es lo más importante en la vida? Bueno, mi familia, la unión. Porque es la vida sin amor no es nada. ¿Y a ti quién te inculcó ese valor de la familia que tú tienes? Mi padre. ¿Pero de dónde era tu padre? De Santa María de Guía. En Gran Canaria. En Gran Canaria. ¿Por qué vino a Cuba tu padre? Bueno, porque cuando aquello se usaba las dotes para las hijas, él tenía 7 hermanas. Mi abuelo tenía 7 hijas y 3 varones, pero él, cuando había que dar la dote para casarlas a las hijas, ¿no? Y entonces trajo a mi papá y a mi tío juntos para que le ayudaran a recaudar el dinero para darle la dote. ¿Por qué él decide quedarse aquí y no volver a Canarias? Porque como era pobre, él no podía recaudar el dinero para ir a España otra vez, para irse. ¿Qué les contaba a ustedes de su tierra, de su pueblecito de Guía? Él hablaba, pero recordando su tierra, una añoranza muy grande de volver, que de hecho estaba que cuando él, fíjate hasta dónde Mercedes llegaba sus sentimientos y sus recuerdos de Canarias, que cuando oye la canción esa de que Manuel no volvió más a su país, a Canarias, ese es un canto que se canta mucho aquí. Mi papá era un lagrimar así, llorando, porque él no podía evitar las lágrimas, porque él quería volver, pero no pudo volver. ¿Y él hablaba de la familia que quedó en Canarias? Sí, sus hermanas, un hermano. ¿Y tenían comunicación? Mi abuela le escribía mucho a él y se lamentaba también de que el destino fue cruel, que perdió aquí a su esposo y que se le quedaron sus hijos y que más nunca los vería. Porque también ellos eran súper pobres. Y no podían pensar tampoco en un viaje para acá, ni ellos para allá. La comunicación estuvo hasta al año 28, por ahí. Ya después se perdió porque al fallecer su mamá, él como tenía la esperanza de ir a Canarias y ya no falleció su mamá y no pudo ir, él eso lo afectó muchísimo. Y entonces ahí ya dejó de escribir porque decía que ya él no le podía escribir a su mamá y que no podía ir tampoco. Que tu padre no pudiese volver a Canarias, ¿cómo les afectó a ustedes? A mí me dolió mucho y a todos la familia, porque nosotros queríamos que él regresara y viera su patria, donde nació, y no pudo ir, pero la vida es así, una cosa quiere uno y otra sucede. El padre de Caridad no pudo regresar a Canarias, pero al menos sí que consiguió 2 importantes logros: que su familia se mantuviera siempre unida y que sigan recordando con cariño la tierra en la que él nació y que también es su tierra. Me crié con mi abuelo, viví con él, de hecho él me llevaba a la escuela y mi abuelo nos enseñó algo que hasta hoy se mantiene y ojalá se mantenga en el tiempo, y es la unidad familiar. Tengo la suerte que como soy la nieta mayor, soy un poco la depositaria de las historias. A mí me gusta mucho sentarme con mis tías y que mis tías me cuenten historias y yo las escribo ahí como quiera más o menos y después le doy forma para que las nuevas generaciones, las que están por venir aún, pues siempre tengan esa referencia de familia que hoy se cuenta de boca en boca y otro día tendrá que contarse a través de un libro, no hay otra manera. Esas raíces, esa historia de todo uno construye la de uno, pero es porque tuvo otra, es porque viene de algo, porque hay una raíz, porque hay un tronco, y yo digo a veces que hay un tronco, no somos las ramas de ese tronco. Y los más jóvenes son las florecitas de ese tronco y un día serán otro tronco. Entonces, eso es lo que me motiva, ¿no? A que no se pierda la historia ni de mi abuelo ni de ninguna de mi familia. Y hay añoranza. Es la misma emoción que sacude a miles de personas, en Matanzas, en otros lugares de Cuba y en todo el mundo. Y esa es la que se vive en la casa de Olivia Cano, historiadora, nieta de un canario, isleña por derecho propio. Olivia, tú tienes unos orígenes canarios que los tienes muy arraigados.
¿De dónde parten esos orígenes? Esos orígenes me los trajo mi abuelo. Él vino para quedarse y mi abuelo me dejó un legado que he transmitido a mis hijos de valores humanos, de no rendirse ante las adversidades, de la resistencia hasta el final, frente a todo lo que pueda venir en la vida, desde enfermedades hasta carencias, con la convicción de que vamos a salir adelante y que vamos a resolver todos los problemas. Eso me lo trajo mi abuelo. Dime una cosa, Olivia, ¿y él pensaba en algún momento, él hablaba de Tenerife, él hablaba de Vilaflor, de su pueblo, él tenía nostalgia de su raíz? Siempre se habló de Vilaflor en mi casa. Y la añoranza por su tierra, por su madre. 20 años, ¿te imaginas lo que es una madre 20 años sin ver a su hijo? Se le fueron, no mi abuelo, se le fueron todos sus hijos varones. Ya no los vio, se perdieron. Esa abuela, esa mujer, no tenía la más mínima idea de dónde estaban sus hijos, de dónde estaban viviendo, de cómo, de qué habían hecho de sus vidas, de cómo, si estaban vivos, si se habían enfermado. Supongo que yo tendría la sensación. Entonces en la piel yo tengo esa sensación de lo que ella sufrió y vio a su hijo, a los que pudo ver, a los 20 años. Pasaron 20 años sin que esa abuela viera a sus hijos. Entonces es desgarrador, y sobre todo por la actualidad del asunto, porque eso sigue. Es una historia que no se ha terminado y que la viven millones de mujeres en el planeta hoy. ¿Tú te sientes canaria también? Sí, sin duda. Yo soy cubana. Yo nací en Cuba. Soy cubana y quiero esta tierra igual que quiero a Canarias. La sangre habla. ¿Y la primera vez que fuiste a Vilaflor, cómo te sentiste, el pueblo de tu abuelo? Bueno, eso, imagínate que yo la familia de Vilaflor, yo nunca los había visto. Fue en el año 2005, mi primer viaje a Canarias. Voy por mérito propio, por un concurso que gano de literatura de mujeres. Ellos llegan y yo estoy, imagínate, en la parte de acá, ya para hablar. Y ellos están allí mirándome y haciéndome así, y yo haciéndoles así, porque no podía en aquel momento ir a abrazarlos, que era lo que quería hacer. Y tuvimos que esperar a que terminara la parte oficial de aquello, para entonces darnos un abrazo. Y nada, fue una fiesta. Y nos conocemos, pero es como un reencuentro de que nos conocíamos. Es decir, nos estamos conociendo, pero no, ya nos conocíamos. Así funciona el destino. En ocasiones nos permite reencontrarnos con gente a la que acabamos de conocer y que aún así siempre estuvieron con nosotros. O ser testigos de finales felices para gente a la que queremos, que cumplen sueños que creyeron imposibles. A veces nos niega lo que creíamos querer solo para regalarnos un nuevo comienzo o para darnos el coraje de mantenernos unidos en honor a los que ya no están. Nuestro destino se presenta en forma de cartas que leemos en solitario con lágrimas de felicidad o con narraciones tan mágicas e irreales que terminan siendo el homenaje más sincero y honesto a las personas que iniciaron el camino. Todos tenemos un destino que cumplir, uno que nos une, nos reúne, nos permite conocer y compartir. Canarias llegó a Matanzas. Matanzas nunca abandonará Canarias. El viaje continúa.